283. Okay. Bueno, sí. Bueno, pues el día de hoy se ha votado por una gran mayoría de los diputados presentes en la Cámara de Diputados una reforma para regular el terrorismo en México. Fueron 299 votos a favor de esta iniciativa que presentamos, que es una reforma al artículo 139 del Código Penal Federal y que consiste fundamentalmente en lo siguiente. El delito de terrorismo, como se encuentra tipificado en el Código Penal a partir de su incorporación en 1970, establecía para los autores una finalidad, y la finalidad era para aquellas personas que causaban temor, miedo o terror en la población, utilizando pues explosivos, inundaciones, etcétera, con finalidades políticas o con finalidades ideológicas. Lo que hemos hecho el día de hoy en la Cámara de Diputados es suprimir esa finalidad de autor para incorporar como terrorismo todos los actos que han estado aconteciendo en el territorio nacional, como son la colocación de coches bomba, como son arrojar granadas en lugares públicos, en lugares de concentración masiva, y como puede ser cualquier acto que de alguna manera atenta en forma pues muy fuerte la libertad de los mexicanos. Esta aprobación se hizo prácticamente por unanimidad, así fue en la Comisión de Justicia, y finalmente pues es una herramienta que nos permitirá en el futuro que el Estado mexicano utilice la aplicación de penas que van desde los 10 hasta los 50 años de prisión para todas aquellas personas que de alguna manera generen miedo grave, temor fundado y terror en síntesis en la población. Es un nuevo instrumento que estamos aportándole al Poder Ejecutivo, porque hemos visto que ha ido creciendo la escalada de violencia en nuestro país y era necesario entonces cubrir un vacío de la ley. Este vacío que contemplaba el 139 hoy se cubre a través de la reforma que se acaba de aprobar prácticamente por unanimidad de todos los diputados. Por el otro lado, también quiero decirles que fue aprobado hace unos momentos también otra iniciativa que impulsamos, que yo impulsé, y que es la relativa a blindar las campañas político-electorales, las precampañas, los tiempos electorales y los tiempos preelectorales, para evitar que haya recursos del crimen organizado o recursos de procedencia ilícita en este tipo de procedimientos electorales. Hoy se votó por una gran mayoría, 284 votos a favor, esta iniciativa que impulsamos también desde la Comisión de Justicia, y hoy estamos cerrando la posibilidad de que haya recursos de origen ilícito en campañas, en precampañas. No solamente la entrega económica de dinero, sino también, por el otro lado, la reforma establece la entrega de bienes o la entrega de servicios, y esto significa cualquier tipo de bien, cualquier tipo de servicio, como sería un bien inmueble, vehículos, etcétera, etcétera. Con esto, ¿qué estamos nosotros haciendo? Estamos votando una reforma en donde pretendemos que haya una sanción hasta de 9 años de prisión para todos aquellos candidatos y precandidatos, para quienes actúan y reciben dinero en tiempos preelectorales y también en tiempos electorales de origen ilícito, porque por supuesto queremos evitar que en las 3 esferas de gobierno, en los temas de carácter electoral, pues haya recursos, que no haya en este caso recursos de procedencia ilícita, para evitar que lleguen a ser una influencia, pudiéramos decir, negativa en la toma de decisiones de presidentes municipales, de legisladores y también, por supuesto, de los poderes ejecutivos en las entidades y del Poder Ejecutivo Federal. Hoy entonces estamos votando prácticamente por unanimidad 2 instrumentos jurídicos de la mayor importancia que ponen al día la legislación penal federal, que tiene una cobertura, como todos ustedes saben, en todo el territorio nacional. Estos 2 dictámenes ya se instruyeron que pasen al Senado, esperando pues que pronto el Senado las apruebe con la finalidad de que formen parte ya del derecho positivo mexicano. ¿Atacan entonces el narcoterrorismo y la narcopolítica? ¿Podría denominarse? Pudiéramos decir que son instrumentos para inhibir, para evitar el tema que tiene que ver con el narcoterrorismo también, y por supuesto para evitar el tema de recursos de procedencia ilícita en la política. Diputado, ¿es la reforma 139? Esta reforma 139 tiene también dedicatoria para los llamados grupos subversivos, que vemos que colocan, y la segunda sería, en el caso de
narcopolítica, ¿cómo le van a hacer para detectar que esos recursos provienen de origen ilícito? Bueno, es muy importante puntualizar. La reforma que se hace al tema del terrorismo, por supuesto, no lleva dedicatoria a ningún grupo que pudiera generar condiciones específicas en el Estado mexicano. No, es para todas aquellas personas que utilicen cualquier medio violento y pongan en riesgo a la población, pongan a la población prácticamente en una condición de temor, de miedo grave y de terror, que evitar que las personas sigamos perdiendo nuestro marco de libertad, de trasladarnos de un lugar a otro, de movernos de un sitio a otro, de hacer lo que queremos hacer en el momento que lo deseemos hacer. Eso es precisamente, esa es una manera de interpretarse la posibilidad pues de que ya se está dando el terror en términos generales y pudiéramos entonces ya tener una nueva herramienta. Y por el otro lado, el tema de carácter electoral en el asunto de campañas y de precampañas, por supuesto que se trata fundamentalmente de proteger bienes de naturaleza jurídica y en este caso es evitar que haya procesos electorales en donde haya candidatos o precandidatos que tengan una ventaja muy importante desde el punto de vista económico y evitar, por supuesto, que lleguen a la función pública personas que tengan más compromiso con grupos de la delincuencia organizada que con la sociedad. Eso es fundamentalmente lo que tratamos de evitar. Pero no dice que tienen otros casos similares a hoy. No, la sección instructora no tiene ninguna cosa y nosotros no tenemos conocimiento de ningún otro tema de esta naturaleza hasta el momento. Todavía le preguntaba, pero ¿cómo van a hacer para detectar que ese dinero es ilícito? Porque no hay por supuesto que el tema de acreditación de pruebas en el ámbito de los procedimientos de carácter electoral y sobre todo cuando hay denuncias en el ámbito penal, el Ministerio Público es la autoridad indicada y la autoridad que tiene que probar, por supuesto, estos hechos. Nosotros apuntamos en la ley, hoy estamos dotando de una nueva herramienta para evitar el tema de recursos en la política que sean de procedencia ilícita y estamos también incorporando un nuevo instrumento jurídico para combatir, evitar y prevenir en la medida de lo posible el terrorismo. En este orden de cosas, ¿a quién le compete luego la fase de acreditación, la fase de persecución y de juzgar estos hechos? Al Ministerio Público Federal y en su momento a los tribunales federales. Póngame un ejemplo, por ejemplo, para castigar las acciones de terrorismo. ¿Han sucedido casos aquí? Sí, por supuesto han sucedido casos que son de auténtico terror, como la colocación de coches bomba, como el lanzamiento de granadas en la redacción de algunos medios de comunicación, el hecho de también se considera como terrorismo lo que ocurrió en el caso de Morelia, en una plaza pública, en las plazas públicas también en el norte del país. Todo esto, por supuesto, es la utilización de medios violentos para atemorizar en forma generalizada a la población y es lo que estamos nosotros dotando de sanción con una pena de 10 a 50 años de prisión. Tendrá que ser el MP quien defina. En el tema de los mensajes, por supuesto, se calificaría como terrorismo solamente los mensajes alusivos a la difusión que los propios delincuentes realizan. Sí, que quede muy claro esto, por supuesto no tiene ningún viso de atentar contra el derecho a la información y por supuesto que tampoco tiene ningún viso de ingerir en las redes sociales que también están haciendo una labor muy importante en materia de información. Por ejemplo, la colocación de mantas, ¿no? La colocación de manta, un mensaje en donde se dice esta tarde en la población de tal sitio no salgan los habitantes porque va a ocurrir esto y esto, bueno, finalmente es terror, es atentar contra la libertad de las personas. Tendrían que agarrar infraganti a la persona, colocando la manta, vaya, ¿no? Todos los delitos, por supuesto, se pueden perseguir y se pueden castigar si se dan de manera flagrante, pero también se pueden perseguir los delitos cuando ya se consumaron hasta el tiempo de su prescripción. Diputado, en el caso de los secuestros, ¿podría tener ahí una doble penalización? Porque por un lado, pues secuestran a los periodistas. No, en el caso de, por ejemplo, un delito de secuestro, ese ya tiene su pena, su sanción autónoma. Y en el caso de terrorismo, si se causa adicionalmente daños, por ejemplo, inundaciones, la muerte de una persona o más personas, lesiones, también se aplicarán las penas de los delitos que resultaren. O sea, el terrorismo es un delito autónomo y se acumularían las penas de los demás delitos que se lleguen a consumar con motivo de los actos violentos. Diputado, una presión nada más volviendo al tema de lo del dinero ilícito en las campañas. ¿Les preocupa mucho esto? No, lo que pasa es que hay un vacío de la ley.
Y nosotros, al observar en la ley que solamente se castiga el dinero ilícito en campañas, y al haber un reconocimiento jurídico de la precampaña en el Código Electoral, pues quedó un vacío, y este vacío puede ser aprovechado, de tal manera que lo que queremos es que no se promueva la impunidad. Queremos que todos los aspectos de carácter ilícito que puedan introducirse en precampañas también sean calificadas como delito. Las manos A ver, listas. ¿eran 299 a favor? 299 a favor en el caso del delito de en el terrorismo, 299 a favor, no, este es el de lo electoral. Entonces en el terrorismo fueron 299 a favor y 2 en contra. ¿Y en el electoral? En el electoral fueron 283 a favor, y ahí pues, creo que no hubo más que 1 o 2 abstenciones. Ese salió por unanimidad. Muchas gracias. Gracias, diputado.